El frío cortaba la piel como una cuchilla afilada, y Elena Correia arrastraba sus pies descalzos por la nieve endurecida mientras la noche engullía los últimos rastros de luz anaranjada en el horizonte. 3 días sin comer habían transformado sus piernas en ramas secas, listas para romperse al menor tropiezo, y el viento que descendía de los valles neblinosos arrastraba el olor metálico a carbón quemado y el sabor a ceniza que se pegaba a la lengua. Detrás de ella, la pequeña ciudad industrial desaparecía entre el humo perpetuo de las fábricas textiles, y delante de ella se extendía solo el río congelado y la oscuridad absoluta de un invierno que no perdonaba. Sus dedos, antes callosos por el trabajo en la casa de Tomás Ferreira, ahora colgaban morados y entumecidos, inútiles como herramientas rotas. Cuando intentó envolver los brazos alrededor de su cuerpo para retener algo de calor, los huesos de sus hombros se proyectaron bajo la piel fina y la blusa rasgada que era todo lo que le quedaba. El moño estricto que siempre recogía su cabello castaño oscuro se había deshecho kilómetros atrás, y mechones húmedos de sudor congelado azotaban su rostro marcado por 6 años de silencio forzado y golpes recibidos cuando su marido bebía. Tropezó con una piedra escondida bajo la nieve, cayó de rodillas, y el impacto le arrancó un sonido ronco de la garganta, no un grito, porque gritar había sido prohibido en aquella casa donde el silencio absoluto era ley, sino un gemido ahogado de animal herido que ya no espera salvación. Hola, mis queridos amigos. Soy Valentín, el narrador del canal. Antes de continuar, les pido que se suscriban al canal y dejen un comentario diciendo de dónde nos están viendo. Un cálido abrazo a todos y espero que disfruten cada momento de esta historia. Se quedó allí, las rodillas hundidas en la nieve que se derretía bajo el peso de su cuerpo demacrado. Los ojos verdes fijos en sus propias manos temblorosas que ya no parecían pertenecerle. Hubo un tiempo, lejano, casi irreal, en que esas manos bordaban flores en tela blanca junto a su madre María, cuando la casa de su padre Juan todavía olía a pan fresco y las risas llenaban los rincones de la cocina. Pero Juan Correia había muerto aplastado por los telares en la fábrica cuando ella tenía 15 años, y María se fue 2 años después con el parto de un nonato que se llevó consigo toda esperanza. Elena se casó a los 18 con Tomás, un hombre de 42 años que había prometido protección y solo le había traído vergüenza. 6 inviernos rigurosos, en los que su cuerpo se negó a tener hijos, y la ciudad entera susurró la palabra estéril cada vez que ella pasaba por la plaza del mercado. Las mujeres desviaban la mirada. Los hombres escupían al suelo. Tomás, capataz de los talleres metalúrgicos, la culpaba públicamente, gritando en la plaza que ella era incapaz de cumplir el deber de esposa, que estaba maldita, que se arrepentía de haber elegido madera podrida en vez de un árbol sano. Cuando llegaba ebrio a casa, el silencio que exigía solo era puntuado por el sonido de sus golpes en los hombros de ella, en las costillas, nunca en el rostro, porque las marcas visibles causaban preguntas. Elena aprendió a no llorar, a no reaccionar, a encogerse hasta casi desaparecer. Solo por el sonido de sus puñetazos en sus hombros, en sus costillas, nunca en el rostro porque las marcas visibles causaban preguntas. Elena aprendió a no llorar, a no reaccionar, a encogerse hasta casi desaparecer. Cuando Tomás murió hace 3 meses, aplastado por vigas de hierro que se soltaron durante la carga, Elena solo sintió un vacío. Ni alivio ni tristeza, solo la lenta conciencia de que ahora, sin dueño, ella se había convertido en un problema social. La familia Ferreira, liderada por la suegra Francisca y el cuñado Alberto, llegó 2 días después del entierro con un papel oficial. Tomás debía 200 monedas de juego, y la viuda heredaba la deuda. Vendieron los muebles de la casa, vendieron las ollas, vendieron hasta su abrigo de invierno. Cuando ya no quedó nada, Alberto apareció una mañana de nevada, con ojos pequeños brillando de furia contenida, y gritó en la puerta: «¡Mataste a mi hermano con tu esterilidad! ¡Sal de nuestra propiedad antes de que te entregue al sheriff!». Ella cayó, se lastimó la rodilla, y cuando levantó la vista vio la puerta cerrarse. El cerrojo sonó del otro lado. La nieve comenzó a caer, pesada e implacable.
Siguió la orilla del río porque era la única referencia que conocía, pasando por campos vacíos donde solo tocones de árboles cortados se erguían como lápidas, por graneros abandonados donde el viento silbaba a través de tablas sueltas, por puentes de madera frágil que gemían bajo sus pies. El hambre era un dolor constante que la carcomía por dentro, pero el frío era peor. Entorpecía sus pensamientos. Hacía cada paso más lento. Susurraba promesas de descanso eterno si ella solo se detuviera, si solo se acostara, si solo cerrara los ojos por un momento. Cuando vio la luz anaranjada temblar entre los árboles desnudos, pensó que era una alucinación. Pero el olor que acompañaba a la luz era real. Carbón quemado, metal calentado, algo vivo y cálido que despertó en ella un instinto de supervivencia que creía muerto. Se tambaleó en dirección a esa luz, los pies arrastrándose, los brazos extendidos como una súplica final. La forja de piedra apareció a través de la niebla que subía del río. Una construcción sólida con una chimenea escupiendo chispas doradas contra el cielo negro. La puerta de madera gruesa estaba parcialmente abierta, y a través de la rendija Elena vio brasas vivas pulsando en el corazón de una inmensa fragua. Se desplomó en la nieve frente al umbral, el cuerpo encogido en posición fetal, las manos extendidas hacia aquel calor imposible. Los ojos se le cerraron. La conciencia comenzó a deslizarse. Dante Moretti estaba doblando una hoja de arado cuando escuchó el sonido. No era un sonido en sí, sino su ausencia. El silencio repentino del viento que había cesado, como si el mundo contuviera la respiración. Levantó la cabeza, con cabellos negros pegados a la frente por el sudor de 16 horas de trabajo, y vio a través de la puerta abierta el bulto oscuro contra la nieve blanca. Su primera reacción fue dar un paso hacia atrás. Sus anchos hombros se tensaron. Sus enormes manos, marcadas por quemaduras antiguas de 8 años forjando solo, apretaron las tenazas de hierro con la fuerza suficiente para doblar el metal. Sus enormes manos, marcadas por quemaduras antiguas de 8 años de forjar solo, apretaron las tenazas de hierro con la fuerza suficiente para doblar el metal. La responsabilidad sobre vidas ajenas era un peso que juró nunca más cargar. No después de Juliana y Sofía, no después de haber llegado demasiado tarde para salvarlas de las llamas que devoraron la casa en el centro de la ciudad, mientras él martillaba un encargo que no valía ni el bronce que le pagaron. Dante se había retirado del mundo desde entonces, entregando herramientas por la noche, aceptando pagos dejados en una caja de madera, hablando solo con el fuego y el metal porque estos no lo juzgaban. No esperaban nada más que técnica precisa y trabajo arduo. Pero cuando dio un paso más hacia atrás, la luz del horno iluminó el rostro de la mujer inconsciente, y algo dentro del pecho de Dante se rompió como hielo bajo un martillo. La posición del cuerpo, las manos extendidas, la piel pálida con un tono azulado de muerte inminente, todo reflejaba la última vez que había visto a Sofía, entre los escombros aún calientes, con pequeños dedos alcanzando algo que nunca más tocaría. Él cerró los ojos con fuerza. Apretó los puños hasta que las articulaciones le crujieron. Luego, con un movimiento brusco que parecía rechazar su propia decisión, soltó las tenazas y caminó hacia la puerta. Débil pero presente. Él la levantó en sus brazos, un peso demasiado ligero, un cuerpo helado como hierro abandonado a la intemperie, y la cargó dentro de la fragua. La puerta se cerró detrás de ellos con un estruendo que resonó por los valles nebulosos, y la nevada se intensificó como si el mundo desaprobara aquel rescate. Él la recostó sobre una pila de mantas toscas cerca del horno, lo suficientemente lejos para no quemarse, pero lo bastante cerca para que el calor la penetrara. Le quitó la blusa empapada con movimientos mecánicos, sin mirar más de lo necesario, y la cubrió con todas las mantas que poseía. Preparó un caldo de verduras simple en una olla de hierro, zanahorias, patatas, cebollas que compraba quincenalmente al comerciante que dejaba los suministros en el borde del sendero. El olor del caldo llenó la fragua, mezclándose con el olor a hollín y metal que era la única fragancia que Dante conocía en los últimos 8 años. Sus ojos se abrieron despacio, pupilas dilatadas intentando enfocar la luz anaranjada que danzaba en el techo de piedra. Por un momento no supo dónde estaba. Luego el calor se registró.
y con él el recuerdo del frío mortal, y su cuerpo entero tembló en una convulsión violenta que la hizo gemir. Intentó sentarse, pero sus brazos débiles cedieron. Una voz grave, proveniente de algún rincón oscuro de la fragua, dijo solo, «Quieta». No tenía impaciencia. Era neutra como una piedra, y eso, extrañamente, la asustó más de lo que lo habrían hecho los gritos. Ella giró la cabeza despacio y vio al hombre por primera vez. Una sombra inmensa trabajando ante el horno, con la espalda musculosa curvada sobre el yunque, el martillo subiendo y bajando en un ritmo hipnótico. 3 golpes rápidos. Pausa. 2 lentos. El sonido del metal contra el metal reverberaba en sus huesos. Ella preguntó, y la palabra llevaba el peso de 6 años de preguntas sin respuesta. ¿Por qué ella? ¿Por qué no la dejó morir? ¿Por qué salvarla cuando a nadie más le importaba? ¿Por qué ella? ¿Por qué él no la dejó morir? ¿Por qué salvarla cuando a nadie más le importaba? La observó durante 3 largos segundos. Luego dijo, casi susurrando, «Porque te vi». Dante la alimentaba 2 veces al día. Caldo por la mañana, pan y queso por la noche. Siempre dejando el cuenco a su alcance y volviendo al yunque sin esperar agradecimiento. No hablaba más de lo necesario. No hacía preguntas. Cuando Elena intentó agradecerle al tercer día, él solo asintió con la cabeza y volvió a forjar una hoz cuyo mango necesitaba un equilibrio perfecto. En casa de Tomás, el silencio precedía a la violencia. El momento entre su llegada ebrio y el primer golpe siempre estaba marcado por una ausencia de sonido tan densa que ella escuchaba su propio corazón acelerarse, el sudor correr por sus sienes, el miedo creciendo hasta asfixiarla. Aquí en la fragua, cuando Dante dejaba de trabajar para afilar herramientas u organizar materiales, el silencio volvía como un fantasma, y Elena sentía que las paredes se cerraban, el aire se enrarecía, el pánico subía por su garganta. Una noche, cuando él dejó enfriar la fragua para dormir, ella comenzó a temblar incontrolablemente, con la respiración acelerada, las uñas clavándose en las palmas de las manos. Se levantó, encendió una lámpara de aceite y se quedó de pie mirándola con una expresión que podría confundirse con irritación si no fuera por el leve fruncimiento de las cejas que delataba preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó. Dante volvió a la fragua, encendió fuego de nuevo aunque no lo necesitara, y comenzó a hablar mientras trabajaba. Rojo oscuro primero, luego naranja, amarillo cuando está listo. Ahora martillo para quitar impurezas. Cada palabra iba acompañada de una acción correspondiente, y Elena descubrió que podía respirar de nuevo. El ritmo de su voz, el sonido del martillo, el crepitar de la fragua, todo creaba un patrón predecible que ahuyentaba el miedo. Permanecer acostada observando a Dante trabajar 16 horas al día, mientras ella no contribuía en nada, despertaba una vergüenza antigua, la misma que había sentido cuando Tomás le gritaba que no servía ni para tener hijos, mucho menos para otra cosa. Entonces, una mañana en que Dante estaba doblando rejas decorativas para la iglesia local, ella se arrastró hacia él y dijo, con voz firme por primera vez desde que había llegado, «Déjame ayudar». Luego, sin decir palabra, le extendió el fuelle manual, instrumento de cuero y madera usado para bombear aire en la fragua. «Constante», fue todo lo que dijo. «El fuego necesita respirar». Después, sin palabra, extendió el fuelle manual, instrumento de cuero y madera usado para bombear aire en la fragua. «Constante», fue todo lo que dijo. «El fuego necesita respirar». El movimiento exigía una fuerza en los brazos que ella no sabía que poseía, y en 5 minutos sus músculos ardían. Pero ella no paró, no pidió descanso. Bombeó hasta que las llamas se volvieron amarillas y feroces, hasta que el sudor le corrió por la frente, hasta que Dante le hizo un gesto de que era suficiente. Cuando soltó el fuelle, sus manos temblaban de agotamiento, pero había algo nuevo en su pecho. No orgullo exactamente, porque ya no sabía reconocer esa emoción, sino quizás el recuerdo lejano de lo que el orgullo podría ser. Elena se despertaba cuando Dante encendía la fragua al amanecer, y aquella luz anaranjada que invadía la oscuridad se convirtió en una visión que la calmaba, una promesa silenciosa de que había calor en el mundo, de que no todo era hielo y rechazo.
Ella manejaba el fuelle mientras él forjaba. Aprendió a identificar cuándo el hierro estaba listo por el color y por el sonido que hacía al ser golpeado con el martillo. Aprendió que el metal tiene memoria. Se dobla donde fue doblado antes, se quiebra donde fue fracturado, recuerda cada golpe. Dante rara vez elogiaba, pero a veces asentía con aprobación cuando ella bombeaba al ritmo exacto, y esos gestos valían más que cualquier palabra florida que Tomás hubiera dicho antes de convertirse en un monstruo. Elena estaba llevando las tenazas para colgarlas en el gancho de la pared cuando resbaló en un charco de agua usada para enfriar metal. Las tenazas cayeron, y al intentar sujetarlas, la mano derecha de Elena rozó el borde de la fragua. El dolor fue instantáneo y brutal. Piel quemándose, ampollas formándose, olor a carne chamuscada. Ella no gritó, pero el sonido que escapó fue un gemido demasiado agudo para ser contenido. Él sujetó la muñeca de Elena, no con brutalidad sino con firmeza, y sumergió su mano en una palangana de agua fría que siempre tenía preparada para emergencias. Mantuvo la muñeca firme bajo el agua, los ojos fijos en las ampollas rojas que se formaban entre sus dedos. El agua helada dolía casi tanto como el fuego, y Elena se mordió el labio inferior hasta sangrar para no llorar. Pero Dante no la soltó. Mantuvo su mano sumergida durante 5 minutos completos. Y solo cuando el dolor comenzó a disminuir a un punzante tolerable, él finalmente aflojó el agarre. Entonces hizo algo inesperado. Con la mano libre, tomó un bote de pomada de hierbas que preparaba para tratar sus propias quemaduras, una combinación de aloe y miel que su abuelo italiano le había enseñado, y la aplicó en los dedos de Elena con un toque tan delicado que ella apenas lo sintió. Era el primer toque no violento que recibía de un hombre en 6 años, y la diferencia fue tan brutal que sus ojos se llenaron de lágrimas que nada tenían que ver con el dolor físico. Terminó de vendar su mano con tiras de lino limpio, hizo 3 nudos firmes y finalmente la soltó. El dolor pasa, fue todo lo que dijo. Pero la forma en que dudó antes de volver al yunque, cómo sus hombros se curvaron ligeramente como si llevaran un peso invisible, Elena percibió que él también guardaba heridas que nunca habían cicatrizado completamente. En la 4ª semana, Dante le entregó a Elena una barra de hierro frío y un martillo pequeño. «Tu primer clavo», dijo, y había algo en su tono que podría llamarse expectativa si Dante fuera un hombre que esperara algo de alguien. Él le mostró la técnica una vez: calentar, martillar, doblar la punta, aplanar la cabeza, y luego se quedó observando mientras ella intentaba repetir. Él mostró la técnica una vez: calentar, martillar, doblar la punta, aplanar la cabeza, y luego se quedó observando mientras ella intentaba repetirla. Elena sentía la frustración crecer, viejos susurros de la ciudad resonando en su mente. Inútil, incapaz, no sirve para nada. Pero Dante no la apuró, no la criticó, solo dijo con voz rítmica: «El metal no miente. Si está torcido, golpeaste irregularmente. Intenta de nuevo». Al 15º clavo, algo cambió. Elena sintió el ritmo correcto en la muñeca, el ángulo preciso del martillo, el momento exacto para detenerse. El clavo no era perfecto. Tenía una pequeña curva que un artesano experimentado jamás dejaría pasar, pero era funcional. Era suyo. Lo sostuvo contra la luz de la fragua, girándolo entre sus dedos vendados, y por primera vez en años sonrió. No una sonrisa amplia, sino una pequeña curvatura de los labios que significaba más de lo que ella podía expresar con palabras. Él estaba organizando herramientas en el banco de trabajo, pero la periferia de su visión capturó aquella sonrisa, y algo dentro del muro de piedra que había erigido alrededor de su corazón se agrietó. No se derrumbó, pero se agrietó, y a través de la hendidura entró el recuerdo de Juliana sonriendo cuando él forjó el primer anillo para ella, y de Sofía riendo cuando él le hizo una espada de madera para jugar. El dolor de la pérdida seguía ahí, afilado como siempre, pero ahora mezclado con algo nuevo. No esperanza, porque Dante ya no creía en eso, pero tal vez el reconocimiento de que la vida seguía ocurriendo, incluso cuando él intentaba negarla. Esa noche, una tormenta descendió de los valles nebulosos con una furia que hizo temblar la fragua entera.
El viento aullaba a través de las rendijas de la chimenea. La nieve golpeaba contra la gruesa puerta, y el frío penetraba incluso las paredes de piedra que Dante había construido con sus propias manos. Se sentaron cerca de la fragua, donde las brasas aún palpitaban débilmente, y el silencio entre ellos era diferente. Ya no era un vacío amenazante, sino una pausa repleta de palabras no dichas que presionaban por salir. Preguntó ella, y la curiosidad en su voz era genuina, sin juicio. Cuando finalmente habló, su voz estaba más ronca de lo normal. Juliana y Sofía, mi esposa, mi hija, 4 años, paró, respiró hondo. Un incendio. Hace 8 años. Yo estaba aquí, trabajando. La última palabra salió amarga. Llegué tarde. El aislamiento, el silencio, las 16 horas de trabajo. Todo era un intento de huir de una culpa que nunca descansaba. Ella extendió su mano vendada y tocó la enorme mano de él. Solo la tocó, sin apretar, sin exigir. «Tú no las mataste», dijo ella con una convicción que no sabía poseer. «El fuego las mató. No lágrimas. Ella ya no tenía, sino una grieta interna que liberó una verdad guardada por 6 años. Yo no era estéril», susurró ella con la voz quebrada. «Tomás lo era. El médico lo confirmó antes de casarnos, pero mi familia no lo sabía. Él me hizo prometer silencio porque un hombre estéril es una vergüenza mayor que una mujer estéril. Así que dejé que me culparan». Tragó saliva. «Porque así él ya no me tocaba. La vergüenza pública era un escudo contra lo que sucedía cuando nadie veía». 2 almas rotas, sentadas frente al fuego, descubriendo que los fragmentos aún podían encajar de formas inesperadas. Ninguno de ellos habló más esa noche. No lo necesitaban. Pero afuera, más allá de las paredes de piedra de la fragua, más allá del río congelado y de los valles nebulosos, en una casa cálida en el centro de la pequeña ciudad industrial, Alberto Ferreira despertaba de una pesadilla donde hombres le rompían las piernas, y Francisca rezaba para que su hijo encontrara una solución antes de que los acreedores perdieran la paciencia. Y el comerciante de carbón, que visitaría la fragua la próxima semana, comenzaba a preparar un chisme que lo cambiaría todo, porque había visto a una mujer trabajando junto al herrero solitario y en una comunidad de 800 almas gobernadas por leyes rígidas, una mujer viviendo con un hombre. Sin matrimonio era un pecado que exigía castigo. Y Elena, por primera vez desde que fue expulsada en la nevada, cerró los ojos sin miedo al silencio, porque ahora el silencio estaba puntuado por la respiración profunda de Dante, por el sonido distante del río corriendo bajo el hielo, por el crepitar de la madera quemándose. Sonidos que prometían que no estaba sola, que había un lugar donde sus manos podían forjar algo más allá de la supervivencia. Pero lo que ella aún no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el hierro revelaría verdades que iban mucho más allá del metal calentado, y que el pasado nunca queda realmente enterrado, especialmente cuando las deudas permanecen impagas y las familias desesperadas deciden que una viuda, viviendo en pecado, vale más como chivo expiatorio que como ser humano. La tormenta afuera era solo un presagio de lo que vendría cuando la primavera derritiera el hielo y expusiera todos los secretos guardados bajo la nieve. El deshielo comenzó 6 semanas después de que Elena se derrumbara frente a la fragua, y con él llegaron sonidos que la región no escuchaba desde hacía meses. Goteras goteando de los tejados de piedra, el río rompiendo sus cadenas de hielo, cuervos regresando a sus nidos abandonados. El sol de la mañana, aún tímido pero persistente, penetraba por las rendijas de la chimenea y dibujaba rayas doradas en el suelo de tierra apisonada, donde Elena ahora se movía con pasos firmes, ya no tambaleantes. Su cabello castaño oscuro, que antes colgaba sin vida, estaba recogido en una cola de caballo práctica que dejaba el cuello expuesto. Un primer acto de confianza, porque un cuello descubierto era una vulnerabilidad que Tomás solía explorar con dedos que apretaban hasta que ella casi se desmayaba. Dante observaba de reojo mientras martillaba bisagras para el granero de un granjero que pagaba con papas y carne seca. 3 golpes rápidos, pausa. 2 lentos.
El ritmo era un metrónomo confiable, y Elena había descubierto que podía medir su humor por el sonido. Cuando los golpes se aceleraban, algo lo incomodaba. Cuando se hacían más espaciados, él estaba satisfecho con el trabajo. Ahora el ritmo era constante, casi meditativo, y ella reconoció que significaba una aceptación silenciosa de su presencia. Dante le había confiado la tarea de forjar ganchos decorativos para lámparas, un trabajo que exigía precisión pero no fuerza bruta. El hierro estaba calentado al punto correcto, amarillo como yema de huevo, y Elena lo sostenía con tenazas firmemente mientras usaba un martillo más pequeño para doblar la curva. El movimiento tenía que ser único, decisivo, porque el metal se enfriaba rápido y la vacilación resultaba en la ruptura. Ella respiró hondo, levantó el martillo y golpeó. El gancho se curvó perfectamente. La línea era limpia, elegante, exactamente como Dante la había dibujado con carbón sobre madera. Helena sumergió la pieza en la palangana de agua fría, y el vapor que subió silbando arrastró consigo algo más que calor. Arrastró años de dudas susurradas en plazas de mercado, años de golpes que le enseñaron que no servía para nada, años de mirar hacia abajo para no encontrarse con ojos que la juzgaban. El gancho de hierro, simple y funcional, era prueba tangible de que manos que todos habían llamado inútiles podían crear. Los días siguientes trajeron una rutina que se transformó en algo cercano a un ritmo saludable. Elena se despertaba cuando los primeros rayos de sol teñían las paredes de piedra de la fragua. Encendía el horno junto a Dante, sin que él se lo pidiera, y aquella luz anaranjada invadiendo la oscuridad seguía siendo un recuerdo silencioso de que había sobrevivido a la noche más fría de su vida. Y a todas las que vinieron después. Preparaban café amargo en una olla de hierro, comían el pan que el comerciante de carbón dejaba quincenalmente, y empezaban a trabajar antes de que el rocío se secara en las hojas nuevas que brotaban tímidas alrededor del claro aislado. Elena había aprendido a leer el fuego como lo hacía Dante, no solo por el color, sino por el sonido que hacía al consumir diferentes maderas, por el olor a resina quemada que indicaba una temperatura inadecuada, por el patrón de las chispas que saltaban cuando se calentaba metal impuro. Había aprendido que el roble ardía constante y fuerte, perfecto para trabajos largos, que el pino encendía rápido pero se agotaba pronto, útil solo para calentamientos breves, que la adición de carbón en el momento exacto creaba el calor intenso necesario para derretir bronce. Cada lección llegaba sin palabras excesivas. Dante mostraba una vez, esperaba que ella repitiera, corregía solo cuando era necesario. Era un método de enseñanza que respetaba su inteligencia, tan diferente de Tomás, explicando todo 3 veces, como si ella fuera una niña estúpida. Pero más que técnica, Elena estaba aprendiendo un idioma nuevo. Un lenguaje de fuerza que no venía de gritos o puños, sino de músculos que se desarrollaban al bombear el fuelle por horas, de callos que se formaban en las palmas de las manos, de hombros que se ensanchaban al cargar carbón y apilar leña. Su cuerpo, que había sido solo un receptáculo de dolor durante 6 años, se transformaba en una herramienta funcional. Podía levantar un pequeño yunque sin ayuda. Podía sostener una tenaza pesada con el brazo extendido por minutos completos sin temblar. Podía trabajar 12 horas seguidas y sentir un cansancio honesto que venía de un propósito, no la extenuación vacía de una existencia sin sentido. Una mañana en que una niebla densa cubría el valle y hacía imposible ver más allá de pocos metros, Dante trajo una caja de madera que guardaba en el rincón más oscuro de la fragua. Dentro había herramientas que Elena nunca le había visto usar, instrumentos delicados de diferentes tamaños, algunos no más gruesos que una aguja de coser, otros curvos como garras de pájaro. Él colocó la caja frente a ella sin explicación, esperando que ella preguntara. Elena tocó una de las herramientas más pequeñas, admirando la precisión del mango tallado. Él demostró, presionando la herramienta contra el bronce y creando un pequeño patrón de hoja. Luego le entregó todo a ella. Intenta. Él demostró, presionando la herramienta contra el bronce y creando un pequeño patrón de hoja. Luego se lo entregó todo a ella. Intenta. Sus manos, aunque más fuertes ahora,
Aún temblaban a veces cuando recordaba los dedos de Tomás rompiendo un plato contra la pared junto a su cabeza. Pero Dante simplemente regresó a su yunque, dejando las herramientas a su alcance como una invitación sin presión. Ella respiró hondo, tomó la pieza más fina y comenzó. Pero entonces recordó el primer clavo torcido, el 15º que finalmente salió correcto, y comprendió que el aprendizaje era un proceso, no un destino. Ajustó la presión. Intentó de nuevo. La herramienta se deslizó creando una línea elegante que se curvaba como una hoja de parra. Durante 3 horas, Elena trabajó el bronce hasta transformarlo en un panel decorativo con patrón de enredadera. No era una obra maestra. Había imperfecciones visibles, lugares donde la presión había variado, pero tenía vida, tenía personalidad. Dante lo examinó cuando ella finalmente se detuvo, con los dedos adoloridos, y por un largo momento él solo observó en silencio. Luego dijo algo que hizo que el mundo entero se realineara. Tienes un don. No un elogio vacío, no un falso aliento. Un reconocimiento objetivo de una habilidad que existía independientemente de la aprobación masculina, del estado marital, de la capacidad de generar hijos. Ella tenía un don. Sus manos servían para algo que nadie más en la pequeña ciudad industrial de 800 almas podía hacer también. Dante comenzó a reservar todos los encargos de metal decorativo para Elena, rejas de ventana con patrones florales, pomos tallados, placas conmemorativas. Él forjaba las estructuras base, y ella añadía detalles que transformaban el metal utilitario en arte. Los clientes, que antes venían solo por la funcionalidad de las herramientas de Dante, comenzaron a comentar sobre el trabajo fino que convertía las piezas en únicas. El primer pago que Elena recibió directamente llegó una tarde en que ella había terminado un conjunto de bisagras decorativas para la puerta de una iglesia. El sacerdote que las había encargado, un hombre joven con ojos amables y una preocupación genuina en cada palabra, puso 10 monedas de plata en la mano de ella, no en la de Dante. «Por tu trabajo», él dijo, sonriendo. «Las flores que grabaste son dignas de la casa de Dios». Sus dedos se cerraron alrededor del metal frío, y ella sintió el peso de la autonomía, no una libertad completa, porque aún dependía de Dante para todo lo demás, pero un primer paso en dirección a una existencia propia. Ella levantó la vista y encontró a Dante observándola, y algo pasó entre ellos que no necesitó palabras. Él asintió, reconociendo que ella merecía aquello, y regresó al yunque sin ceremonial. Pero Elena guardó las monedas en una pequeña bolsa de cuero que Dante le había dado, y aquella bolsa se convirtió en un símbolo tangible de la transformación que estaba ocurriendo no solo en sus manos, sino en su comprensión de quién ella podría ser. Si le está gustando, considere apoyar haciendo clic en el botón de agradecimiento. Este gesto nos ayuda a traer historias que emocionan e inspiran. Continuemos. Fue durante la 8ª semana, cuando la primavera ya dominaba el valle y la nieve existía solo en las sombras más profundas, que la vulnerabilidad compartida alcanzó un nuevo nivel. Dante estaba trabajando en un encargo complejo, un conjunto de herramientas agrícolas para un granjero rico que exigía una calidad excepcional, cuando una de las cuchillas se rompió en el momento equivocado. El metal, que debería haber estado maleable, se partió con un sonido agudo, y los fragmentos volaron. Uno de ellos cortó el antebrazo de Dante, abriendo una herida larga que inmediatamente comenzó a sangrar. Solo silbó entre dientes apretados y presionó la mano contra el corte, la sangre escurriendo entre los dedos. Elena estuvo a su lado en segundos, sin dudar, sin pedir permiso. Tomó un paño limpio y lo ató por encima de la herida para contener el flujo, con movimientos precisos que provenían de años de cuidar sus propias heridas en secreto. Luego lo guió hasta el banco donde él se sentó, con la piel pálida bajo la barba negra. No era una sugerencia. El corte era profundo pero limpio, no necesitaría puntos si se vendaba correctamente. Ella trabajó en silencio, y Dante la observó por primera vez, sin desviar la mirada. Vio cómo sus dedos se movían con confianza, cómo su frente se fruncía en concentración, como sus hombros que antes se curvaban sumisos, ahora se mantenían erguidos. Él dijo cuando ella terminó de atar el vendaje. Ella repitió las palabras que él había dicho semanas atrás
Y esta vez tenían un peso diferente. No eran sobre metal, eran sobre ella. Eran dos mitades de un yunque que funcionaba mejor completo. Pero fuera del claro aislado, más allá del río que ahora corría libre de hielo, en las calles estrechas de la pequeña ciudad industrial, donde el humo de las fábricas había vuelto a teñir el cielo de gris, los engranajes de consecuencias que Elena y Dante no imaginaban ya estaban en movimiento. El comerciante de carbón, un hombre flaco con ojos de hurón que lo registraban todo, había visto a Elena trabajando junto a Dante durante entregas recientes. Había visto cómo bombeaba el fuelle con fuerza, cómo sostenía las herramientas con familiaridad, cómo reía. ¡Reía! Cuando Dante hacía un comentario raro sobre la calidad del metal. Y en una comunidad de 800 almas donde la reputación era una moneda más valiosa que el oro, una mujer joven viviendo con un hombre soltero sin la bendición de la iglesia era un escándalo esperando explotar. El comerciante se lo había mencionado casualmente al padre durante la confesión. El padre, preocupado por las almas bajo su cuidado, se lo comentó a la ama de llaves de la rectoría. El ama de llaves, una mujer que consideraba el chismorreo una obligación sagrada, se lo contó a 3 vecinas durante una costura comunitaria. Y una de esas vecinas era prima de Francisca Ferreira. La gobernanta, mujer que consideraba el chismorreo una obligación sagrada, se lo había contado a 3 vecinas durante una sesión de costura comunitaria. Y una de esas vecinas era prima de Francisca Ferreira. Alberto Ferreira recibió la noticia una noche de borrachera en el único bar del pueblo, un lugar oscuro que olía a alcohol barato y desesperación. Estaba intentando evitar a los 2 hombres que cobraban deudas de juego, 200 monedas que Tomás debía, pero que en realidad eran suyas, porque fue Alberto quien lo había perdido todo en una mesa de cartas y había convencido a su hermano de prestar su nombre para el crédito. Cuando Tomás murió, Alberto transfirió la responsabilidad a Elena, porque una viuda sin familia era un blanco fácil. Pero ella había desaparecido en la ventisca, y los acreedores comenzaron a buscarlo directamente. La próxima visita, prometieron, involucraría sus piernas. Alberto necesitaba a Elena de vuelta, no por odio personal, aunque éste existiera, sino por necesidad desesperada. Si él la traía de regreso, podría argumentar ante el sheriff que las deudas permanecían con la familia Ferreira, y ella, como viuda sin medios propios, podría ser arrestada hasta que las deudas morales fueran pagadas a través de trabajo forzado. Esto le daría tiempo para huir, o mejor aún, para vender la casa que había sido de Tomás y usar el dinero para escapar de los acreedores. Las mujeres sin marido o padre que cohabitaban con hombres fuera del matrimonio podían ser arrestadas por conducta inmoral y forzadas a trabajar en las fábricas hasta que purificaran su reputación. Era una ley antigua, rara vez aplicada, pero aún válida. Y el sheriff, un hombre que valoraba el orden por encima de la justicia, no podría ignorarlo si se presentaba una queja formal con testigos. Traería a Elena de vuelta. Usaría el escándalo para presionar al sheriff, y mientras ella se pudría en una celda húmeda o en la fragua de una fábrica, él desaparecería con lo que quedara del dinero de la familia. Su madre Francisca protestaría, pero ella dependía económicamente de él. Acabaría aceptando como siempre. Pasos pesados, arrastrados, acompañados por la respiración jadeante de alguien que no estaba acostumbrado a caminar largas distancias. Levantó la cabeza y todo su cuerpo se congeló cuando reconoció la silueta que emergía entre los árboles. Alberto era más bajo de lo que recordaba, pero la maldad en sus ojos pequeños era exactamente la misma. Vestía un abrigo raído, un sombrero ladeado en un ángulo que intentaba sugerir autoridad, y traía en la mano izquierda, dedos vendados con una venda sucia, un papel oficial doblado. Detrás de él venían 2 hombres que Elena no reconocía, ambos con expresiones duras de quien era pagado para intimidar. Soltó el martillo y se movió para interponerse entre Elena y la puerta, su cuerpo grande bloqueando la entrada. Cuando Alberto finalmente cruzó el umbral, Dante lo detuvo con una sola palabra. «Sal. Vine a buscar lo que es mío». Pero sus manos aún sostenían la tenaza caliente y el martillo, y los músculos de sus brazos estaban tensos de cargar herramientas pesadas día tras día. Ella ya no era la mujer que se había desplomado en la nieve. Dio un paso al frente, posicionándose al lado de Dante, no detrás. Dijo ella y su voz salió firme. «Nunca lo fui.
Dio un paso adelante, amenazador. Puedes venir por las buenas, o puedo hacer que te arrastren por las calles. La elección es tuya. Podía sentir la sólida presencia de Dante a su lado, pero sabía que si él actuaba, si usaba la fuerza, solo confirmaría las acusaciones. Esta decisión tenía que ser suya. Dar la palabra es sagrado. Elena levantó la barbilla. 3 días, e iré a la ciudad a hablar con el sheriff voluntariamente. Pero necesitaba tiempo para pensar, para planear, para encontrar una salida que no implicara huir y dejar a Dante atrás, porque finalmente había comprendido que ya no quería solo sobrevivir. Quería vivir. Quería forjar no solo metal, sino su propio futuro. Alberto consideró, luego asintió lentamente. Sabía que ella no tenía a dónde huir, no sin recursos. 3 días. Si no apareces, volveré con el sheriff y hombres armados. Escupió de nuevo, su mirada deslizándose entre Elena y Dante con desdén. Y el hierro no detiene una bala, herrero. Recuerda eso. Dante tocó su hombro ligeramente, y ella se volvió hacia él, los ojos brillando con lágrimas de rabia que se negaban a caer. Entonces lucharemos, dijo simplemente, pero con inteligencia, no solo con fuerza. El fuego que le había enseñado a forjar hierro, ahora tendría que enseñarle a forjar su propio destino, y ni Alberto Ferreira, ni las leyes injustas de una comunidad de 800 almas lograrían quebrar lo que ya había sido templado en llamas y martillo. Pero lo que ella aún no sabía, lo que descubriría solo cuando fuera demasiado tarde para retroceder, era que el enfrentamiento final no ocurriría en claros aislados o forjas escondidas, sino que sucedería en la plaza central de la ciudad, ante testigos que juzgarían no solo sus acciones, sino el valor de una mujer que osaba elegir su propio camino en un mundo diseñado para mantenerla de rodillas. Sucedería en la plaza central de la ciudad, frente a testigos que juzgarían no solo sus acciones, sino el valor de una mujer que se atrevía a elegir su propio camino en un mundo diseñado para mantenerla de rodillas. Los 3 días que Alberto concedió pasaron como brasas que se enfrían. Primero calientes y brillantes, luego perdiendo luz gradualmente, hasta que solo quedaron cenizas e inevitabilidad. Elena no perdió el tiempo en la desesperación. En la primera mañana, despertó antes del amanecer y encendió la forja con manos que ya no temblaban, porque comprendió que el miedo era un lujo que las mujeres sin opciones no podían permitirse. La luz anaranjada invadió la oscuridad de la fragua, y ella observó las llamas crecer mientras trazaba un plan en su mente, con la misma precisión que usaba para grabar patrones en bronce. Dante la observaba mientras ella preparaba las herramientas para el día, y había preocupación en el leve fruncimiento de sus cejas, pero también respeto. Él había aprendido durante esas 8 semanas que Elena no era una mujer que necesitaba ser rescatada. Era una mujer que necesitaba ser armada con las herramientas adecuadas y luego apartada para que hiciera su propio trabajo. Así que, cuando ella dijo que necesitaba ir a la ciudad ese mismo día, no para entregarse sino para preparar el terreno, él solo asintió y le ofreció la carreta que usaba para las entregas nocturnas. La pequeña ciudad industrial estaba despertando cuando Elena cruzó el puente de madera sobre el río. El humo ya subía de las chimeneas de las fábricas textiles, tiñendo el cielo de un gris familiar. Mujeres con chales oscuros caminaban hacia los telares, cabezas bajas, hombros encorvados bajo el peso de existencias que ofrecían solo trabajo y repetición. Elena las reconoció, no individualmente, sino como espejos de lo que ella había sido, de lo que casi se había convertido de nuevo cuando se derrumbó en la nieve 3 meses atrás. La diferencia ahora era que sus propios hombros estaban erguidos, y las manos que sostenían las riendas de la carreta tenían la fuerza de quien forja metal, no solo obedece órdenes. Su primera parada fue la casa de María Lucía, la partera que vivía en una pequeña construcción de piedra en los límites de la ciudad. La mujer tenía 60 años, cabellos grises, recogidos en una trenza gruesa, ojos afilados que veían a través de las mentiras como una hoja atraviesa la mantequilla. Ella había abierto la puerta ya esperando a Elena. Las noticias viajaban rápido en comunidades pequeñas, y los rumores sobre la viuda Ferreira viviendo con el herrero solitario ya habían llegado a cada esquina. María Lucía tiró de Elena hacia adentro, cerrando la puerta con firmeza. La casa olía a hierbas medicinales secas y a jabón de cenizas,
un olor limpio que contrastaba con el hollín perpetuo de las calles. ¿Entonces es verdad? ¿Alberto la está casando? Pero no por las razones que todos piensan. Ella explicó sobre las deudas de juego, sobre cómo Alberto necesitaba un chivo expiatorio para escapar de los acreedores, sobre los 2 dedos rotos que denunciaban cuán desesperado estaba. Luego hizo la petición que traía ensayada. Necesito que confirme algo, públicamente, sobre Tomás. Ella había sido la partera que asistió el parto del bebé nacido muerto de María Correia años atrás, y también había sido quien trató a Tomás cuando él buscó ayuda médica para un problema de hombre que nunca admitió en voz alta. La partera guardaba secretos profesionales como las fraguas guardaban calor, pero algunos secretos necesitaban ser expuestos cuando significaban la diferencia entre justicia y opresión. Mi palabra tiene valor ante el alguacil. Elena se dirigió a la rectoría donde residía el padre Vicente, un joven sacerdote de no más de 30 años que había llegado a la ciudad hacía 6 meses. Proveniente de una región más progresista donde las mujeres podían heredar propiedades y las leyes cuestionaban la autoridad masculina, absoluta. Él la recibió en el pequeño despacho repleto de libros, con una sencilla cruz de madera colgada en la pared detrás de él. Ferreira era el apellido de un hombre muerto que la había tratado como un objeto, pero aún no sabía qué nombre usar en su lugar, así que dejó la cuestión sin respuesta por ahora. ¿Se aplica si la mujer trabaja honestamente y no depende del hombre? Técnicamente, si puedes probar independencia financiera y trabajo legítimo, la acusación pierde fuerza. Hizo una pausa. Pero Alberto no está realmente interesado en la ley, ¿verdad? Está interesado en la presión pública. El padre comprendía el juego mejor de lo que ella esperaba. Y, coincidentemente, hay un artículo aquí que protege a las viudas de deudas no contraídas directamente por ellas. Si Tomás debía dinero de juego, y tú puedes probar que nunca autorizaste o te beneficiaste de esas apuestas, la deuda no es legalmente tuya. Le extendió un papel con una cita legal copiada con letra clara. Usa esto. Pasó el resto del día conversando discretamente con comerciantes que conocían a Dante, con mujeres que trabajaban en las fábricas y veían en ella la posibilidad de una vida diferente, con el herrero jubilado que había enseñado a Dante de joven y juraba que nunca había visto un artesano mejor con el metal decorativo. Cada conversación plantaba una semilla. Cada semilla prometía germinar en apoyo cuando fuera necesario. Forjó 12 ganchos decorativos, grabó patrones en 6 placas, pulió herramientas hasta que brillaron como plata. Cada pieza era una evidencia tangible de habilidad, de valor propio que existía más allá de cualquier hombre. Dante trabajaba a su lado en un silencio cómplice, y ocasionalmente, sus manos se encontraban al pasar herramientas, toques breves que decían más de lo que las palabras podrían. ¿Qué pasará después?, preguntó, y había una vulnerabilidad en su voz que Elena rara vez escuchaba. ¿Cuando esto termine? Pero sé que no volveré a ser invisible, no volveré a doblegarme. Se volvió para mirarlo. Y sé que donde haya una fragua encendida al amanecer, habrá un lugar para mí. Y sé que donde haya una forja encendida al amanecer, habrá un lugar para mí. Repitió el leitmotiv que se había vuelto una verdad entre ellos. Luego añadió algo nuevo. Y tú eres acero templado, Elena, más fuerte que cualquier metal que haya forjado jamás. El comerciante de carbón apareció jadeando en el sendero, trayendo un chisme que había oído en el bar del pueblo. Alberto planeaba llegar con el alguacil y hombres armados no a la forja, sino a la plaza central del mercado, a la mañana siguiente, cuando Elena tradicionalmente llevaba encargos para vender. Sería un espectáculo público, una humillación calculada para quebrar cualquier resistencia incluso antes de que ella pudiera organizar una defensa. Pero al escuchar esto, Elena sonrió. Una sonrisa pequeña y peligrosa que Dante reconoció como la expresión de una mujer que acababa de darse cuenta de que su enemigo había cometido un error fatal. Porque la plaza pública significaba testigos, significaba una audiencia. Y Elena había pasado 3 días asegurándose de que esos testigos estarían preparados para escuchar la verdad, no solo acusaciones. Se recogió el cabello en el moño que solía usar, pero esta vez no era su misión. Era la practicidad de una mujer que trabajaba con herramientas pesadas. Colocó en una bolsa de lona 6 de las piezas decorativas que había forjado,
evidencias tangibles de su oficio. Y en el bolsillo guardó el papel con la cita legal que el padre Vicente había copiado. Viajaron en silencio mientras el sol nacía sobre los valles neblinosos, tiñendo el humo de las fábricas de tonos rosados. El río corría libre y rápido ahora, sin hielo que lo contuviera, y el sonido del agua era una promesa de que las transformaciones eran posibles, de que lo que había sido congelado podía derretirse y fluir nuevamente. Comerciantes montaban puestos, mujeres inspeccionaban vegetales, niños corrían entre las piernas de los adultos, y en el centro, cerca del poste donde se colgaban los avisos oficiales, estaba Alberto Ferreira. Vestía un abrigo nuevo, comprado con dinero prestado, sospechaba Elena, y a su lado estaban el alguacil, un hombre de bigote espeso y expresión eternamente desconfiada, y tres hombres que parecían haber sido sacados de tabernas oscuras específicamente para intimidar. Alberto sonrió cuando vio a Elena bajar de la carreta. Era la sonrisa de un depredador que creía tener a su presa acorralada. «¡Puntual!», gritó lo suficientemente fuerte como para que la mitad de la plaza lo oyera. «Al menos aún sabes obedecer algo». Caminó hasta el centro de la plaza con pasos medidos. Dante 2 pasos detrás de ella. Presente pero sin interferir. Colocó la bolsa de lona en el suelo cerca de sus pies y finalmente miró a Alberto a los ojos. «Vine a hablar con el alguacil», dijo ella con calma. «No contigo». Elena Ferreira, Alberto Ferreira, ha presentado una queja formal, alegando que usted vive en una situación inmoral con el herrero Dante Moretti y que tiene deudas impagas de su difunto marido. ¿Tiene algo que decir antes de que decida sobre su arresto? La multitud se estaba reuniendo ahora, un círculo de rostros curiosos y juzgadores. Elena reconoció a muchos de ellos, mujeres que susurraban estéril cuando ella pasaba, hombres que escupían al suelo al verla, vecinos que le dieron la espalda cuando Alberto la echó en la nevada. Pero también vio a María Lucía, con su chal verde, posicionada estratégicamente en la primera fila. Vio al padre Vicente, su sotana negra destacando contra los colores apagados de la multitud. Vio al herrero jubilado, al dueño de la tienda de abarrotes donde Dante compraba suministros, a 3 de las jóvenes de las fábricas que habían dejado de trabajar para observar. Luego empezó a hablar, con una voz clara y firme que resonó en la plaza como un martillo sobre un yunque. Dijo a toda esta ciudad que yo era estéril, que no servía como esposa, que estaba maldita. Dejé que todos lo creyeran porque así dejaba de tocarme. Se volvió hacia María Lucía. Pero no era yo quien no podía tener hijos, era él. María Lucía dio un paso al frente, con la voz de una mujer que había presenciado nacimientos y muertes y no temía la verdad. Traté a Tomás Ferreira hace 3 años por una condición médica. Confirmé que era estéril. Me hizo jurar silencio, y mantuve mi juramento mientras él vivió. Pero él está muerto, y esta mujer no cargará con la culpa por su falla. Elena sacó un papel del bolsillo, extendiéndoselo al sheriff. Una ley modificada hace 2 años determina que las viudas no heredan deudas de juego no autorizadas. Tomás jugó solo. Nunca vi una moneda de ese dinero. Nunca consentí. Hizo una pausa. Luego añadió como una estocada final. Y esas deudas no eran de él originalmente. Eran de Alberto. Todos en el bar lo saben. Todas las cabezas se giraron hacia Alberto ahora. Y él retrocedió un paso, con los dedos rotos de su mano izquierda temblando visiblemente. Entonces explique por qué los acreedores le rompieron los dedos. Elena presionó. Explique por qué necesita tanto llevarme de vuelta que trajo hombres armados. No es por honor familiar, Alberto. Es porque necesita a alguien a quien culpar mientras huye. Alberto dio 2 pasos al frente con el rostro contorsionado de furia. Usted no es más que una prostituta que vive con un herrero. Todo el mundo lo sabe. Hay testigos. 6 piezas de metal decorativo brillaron bajo el sol de la mañana. Ganchos con patrones de hojas. Una placa conmemorativa grabada con una escena pastoral. Bisagras talladas con flores. Estas son mías. Las forjé con mis manos. Vendo mi trabajo. Me gano la vida. Ganchos con motivos de hojas. Una placa conmemorativa grabada con una escena pastoral. Bisagras labradas con flores. Estas son mías. Las forjé con mis manos. Las vendo por mi trabajo. Gano mi sustento. La ley sobre cohabitación inmoral fue escrita cuando las mujeres no podían poseer oficios. Elena Correia,
Él usó su apellido de soltera deliberadamente. Trabaja legítimamente. No hay inmoralidad en que un aprendiz viva cerca de un maestro de oficio. La multitud también había cambiado. Muchos rostros mostraban sorpresa, algunos admitiendo vergüenza, otros frunciendo el ceño a Alberto con una nueva comprensión. Enfurecido, humillado ante testigos, perdiendo el control que creía tener, avanzó hacia Elena con el brazo levantado, su mano sana cerrada en un puño. «¡Perra mentirosa! ¡Voy a...!» Ella tomó uno de los ganchos pesados del suelo, hierro sólido forjado por sus propias manos, y lo levantó en posición defensiva. No para atacar, sino como escudo y advertencia. Sus brazos, fortalecidos por semanas bombeando el fuelle y martillando metal, no temblaron bajo el peso. Sus ojos, verdes y claros, se encontraron con los de Alberto sin miedo. Vio la fuerza en sus brazos, vio la determinación en su rostro, vio que la mujer que se había derrumbado en la nieve 3 meses atrás estaba muerta, y en su lugar había alguien nuevo, alguien a quien él no podía controlar. Dio un paso hacia atrás, tropezó con sus propios pies y cayó de rodillas en el suelo de piedra de la plaza. Hizo un gesto a 2 de sus ayudantes. «Escóltenlo a casa, y que los hombres que lo están buscando sepan dónde encontrarlo». La multitud comenzó a dispersarse, pero no antes de que varias mujeres se acercaran a Elena. Una de ellas, una joven con el vientre prominente por el embarazo, tocó una de las piezas decorativas con reverencia. «¿Usted enseña?», preguntó tímidamente. «Mi marido me dejó cuando descubrió lo del bebé». «Necesito un oficio», dijo Elena, una palabra simple que conllevaba la promesa de un futuro más grande de lo que ella había imaginado. «Enseño». No fue por ley o presión social. Fue porque ambos comprendieron que habían forjado algo entre ellos tan fuerte como el metal templado y querían reconocerlo públicamente. Elena eligió mantener Correia como apellido, añadiendo Moretti a un lado como pareja, no como propiedad. Algo entre ellos tan fuerte como el metal templado, y querían reconocerlo públicamente. Elena eligió mantener Correia como apellido, añadiendo Moretti a un lado como socia, no como propiedad. 2 mujeres jóvenes, la embarazada y otra con quemaduras en el rostro que la habían dejado desfigurada e inempleable, llegaron pidiendo aprendizaje. Dante construyó una segunda bigorna. Elena les enseñó primero el fuelle, luego herramientas simples, después el metal decorativo donde los dedos delicados tenían ventaja sobre la fuerza bruta. La petición que Elena y el padre Vicente presentaron al Consejo de la ciudad, exigiendo un cambio en la ley que hacía que las viudas heredaran las deudas de sus maridos, fue aprobada después de 2 años de presión constante. 5 mujeres se beneficiaron inmediatamente, liberadas de prisiones de deudas que nunca contrajeron. La fragua Moretti a Moretti, nombre que Dante insistió en incluir a Elena como copropietaria, se hizo conocida no solo por herramientas agrícolas de calidad excepcional, sino por el trabajo decorativo en hierro que transformaba el metal utilitario en arte. Los pedidos llegaban de 3 ciudades vecinas, y junto con los pedidos llegaban mujeres, viudas, abandonadas, rechazadas, abusadas, buscando refugio y oficio. La casa de piedra anexa creció para acomodar a las aprendices que necesitaban un lugar donde dormir mientras construían sus propias vidas. El sonido del río que corría junto al claro ahora estaba acompañado por múltiples martillos golpeando en ritmos variados. Un coro de metal que prometía que la fuerza podía aprenderse, que el valor podía forjarse, que las mujeres no necesitaban doblegarse para sobrevivir. 7 años después de desplomarse en la nieve frente a la puerta de la fragua, Elena Correia Moretti se despertaba a las 5 de la mañana como siempre lo había hecho, pero ahora no estaba sola. A su lado, en la cama ancha de madera que Dante había construido con sus propias manos, dormían 2 niñas pequeñas, Juliana, de 4 años, con los ojos verdes de su madre, y una determinación feroz que ya se manifestaba en rabietas cuando no la dejaban ayudar en la fragua, y Sofía, de 2 años, con el cabello negro de su padre y una risa que llenaba cada rincón de la casa. Y él, un hombre que había jurado nunca más apegarse a otro ser humano, descubrió que el corazón humano no tenía una capacidad limitada. Solo se expandía para abrazar todo lo que amaba, cicatrices antiguas conviviendo con alegrías nuevas. Esa mañana específica, 7 años después de que todo cambiara,
Elena se levantó con cuidado para no despertar a sus hijas y caminó descalza hasta la fragua principal. 3 jóvenes mujeres ya estaban allí. La que había llegado embarazada ahora tenía un hijo de 6 años jugando cerca mientras ella forjaba rejas decorativas. La de las quemaduras en el rostro se había convertido en especialista en patrones intrincados que exigían paciencia extrema. Y una tercera, sorda de nacimiento y rechazada por su familia por defecto, se comunicaba por señas que todos en la fragua aprendieron y creaba herramientas agrícolas tan bien equilibradas que los granjeros pagaban un extra por su trabajo. Dante ya estaba encendiendo el horno principal, un ritual matutino que había mantenido durante 15 años. Cuando vio a Elena, sonrió. No una gran sonrisa, porque él nunca había sido un hombre de demostraciones exageradas, sino una ligera curvatura de los labios que ella reconocía como amor expresado en su lenguaje. Ella se acercó, y juntos observaron cómo las llamas crecían. Una luz anaranjada invadiendo la oscuridad que aún dominaba los valles nebulosos allá afuera. Ella se acercó, y juntos observaron cómo crecían las llamas, una luz anaranjada invadiendo la oscuridad que aún dominaba los valles nebulosos afuera. Dijo Dante con calma, refiriéndose a mujeres que frecuentemente aparecían sin aviso, siguiendo rumores de un lugar donde podían recomenzar. Una joven expulsada por quedar embarazada fuera del matrimonio. Otra, viuda con 3 hijos y sin medios para mantener a su familia. Siempre habría más. La forja tenía 6 habitaciones ahora, pero ella ya planeaba expandirse de nuevo. Enseñaremos, dijo simplemente, porque era lo que hacían. Forjaban no solo metal, sino futuros. Elena trabajó en un encargo especial, un conjunto de herramientas médicas para un hospital en la ciudad vecina, piezas delicadas que exigían precisión quirúrgica. Sus manos, ahora confiadas y firmes, manipulaban el metal calentado con una facilidad que provenía de años de práctica. Los callos en las palmas eran emblemas de honor. Las cicatrices de quemaduras eran mapas de aprendizaje. Cada marca en el cuerpo contaba una historia de transformación. Al mediodía, cuando el sol finalmente quemó la niebla e iluminó el valle por completo, Elena hizo una pausa para almorzar con las aprendices. Se sentaron en círculo en el césped cerca del río, compartiendo pan y queso, riendo de un chiste que la sorda hizo con señas sobre un cliente que había pedido un martillo bonito, sin entender que la belleza en las herramientas venía de la funcionalidad, no de la decoración. Juliana y Sofía jugaban cerca, construyendo castillos de piedras bajo la supervisión de Dante, quien fingía no estar vigilando mientras afilaba hojas. Y precisamente por ser ordinaria, café bebido sin miedo, risas compartidas sin necesidad de permiso, trabajo hecho por elección propia, era extraordinaria. Por la tarde, Elena enseñó una técnica nueva a la aprendiz embarazada: cómo crear un patrón de enredadera que parecía crecer orgánicamente a través del metal. Exigía decenas de martillazos delicados, cada uno calculado para crear la ilusión de un movimiento natural. La joven se frustró en los primeros intentos, y Elena reconoció la expresión en su rostro. La misma que había visto en el espejo años atrás, cuando el primer clavo salió torcido. Si está irregular, necesitas ajustar la técnica. Pero no te rindas, nunca te rindas. Ella puso una mano en el hombro de la aprendiz. Ya has sobrevivido a cosas peores que el metal testarudo. Esto lo puedes dominar. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que espejaban las llamas de la fragua, Elena realizó una tarea que se había convertido en un ritual semanal: recorrer la propiedad expandida, verificando si todo estaba en orden, si las aprendices tenían lo que necesitaban. Sí, los niños estaban seguros. Pasó por la casa principal donde Dante preparaba la cena, por el cobertizo donde se almacenaban las herramientas, por el área donde la leña era apilada para secarse. La orilla ahora tenía un pequeño jardín que ella había plantado, flores silvestres que resistían el frío, creciendo entre piedras. Era un memorial silencioso de una muerte que no ocurrió, de una vida que comenzó cuando todo parecía terminado. En el jardín que había plantado, flores silvestres que resistían el frío, creciendo entre las piedras. Era un memorial silencioso de una muerte que no ocurrió, de una vida que comenzó cuando todo parecía terminado. Elena se arrodilló.
Tocó la tierra fría con dedos callosos y se susurró a sí misma: «El fuego revela lo que es verdadero». Había repetido esa frase tantas veces a lo largo de los años, enseñando a aprendices, aconsejando a mujeres que llegaban rotas, recordándosela en los momentos difíciles que aún venían ocasionalmente. Y cada vez, la frase adquiría nuevas capas de significado. Se trataba de personas. La adversidad no creaba el carácter, revelaba lo que ya estaba allí, escondido bajo capas de miedo y conformidad. Elena siempre había sido fuerte, solo había necesitado fuego para descubrirlo. Ella se levantó, se limpió la tierra de las rodillas y caminó de vuelta hacia la forja, donde una luz anaranjada brillaba a través de las ventanas, donde el ruido de niños riendo se mezclaba con el sonido de martillos resonando, donde el humo subía por la chimenea llevando el olor a carbón y metal, caliente, y la promesa de un amanecer que traería un nuevo día de trabajo, un nuevo propósito, una nueva razón para seguir forjando no solo hierro, sino esperanza. Detrás de ellos, las 3 aprendices organizaban herramientas para el día siguiente. Movimientos sincronizados de mujeres que aprendieron a trabajar juntas, a depender unas de otras, a forjar comunidad del mismo modo que forjaban el metal. Fotografió mentalmente esa escena. Una familia creada no por sangre sino por elección, por fuego compartido, por la comprensión de que la verdadera fuerza no venía de nunca caer, sino de levantarse, sacudirse las cenizas y forjar una vida nueva con sus propias manos marcadas por el trabajo honesto. Entonces ella entró, cerrando la puerta tras de sí, y el sonido del cerrojo deslizándose tenía un significado diferente ahora. No era aprisionamiento, era seguridad, era hogar. Y en la pequeña ciudad industrial de 800 almas, donde el humo aún teñía el cielo y las leyes aún oprimían a los débiles, los rumores seguían extendiéndose, no sobre una viuda viviendo en pecado, sino sobre una forja a orillas del río donde mujeres rechazadas encontraban propósito, donde el metal revelaba verdades, donde la fuerza podía ser aprendida por cualquiera dispuesto a sujetar un martillo y enfrentar el fuego. 5 mujeres ya habían dejado a sus maridos abusivos después de escuchar la historia de Elena. 3 viudas se negaron a aceptar deudas heredadas, citando una nueva ley. Una joven embarazada y abandonada no fue expulsada de la ciudad, sino dirigida a la forja Moretti & Moretti, donde aprendería un oficio que la sostendría. Y había comenzado con una mujer que se había desplomado en la nieve. Había sido salvada por un herrero solitario y decidió que sobrevivir no era suficiente. Ella quería vivir, quería forjar, quería probar que el valor de una persona no dependía del matrimonio, o la fertilidad, o la aprobación de hombres que nunca necesitaron probar su propio valor. Cuando se miraba al espejo ahora, veía hombros anchos de cargar leña, brazos musculosos de martillar metal, ojos verdes que brillaban no con lágrimas de desesperación, sino con la luz de un propósito encontrado. Cuando miraba al espejo ahora, veía hombros anchos de cargar leña, brazos musculosos de martillar metal, ojos verdes que brillaban no con lágrimas de desesperación, sino con la luz de un propósito encontrado. Y todas las noches, antes de dormir, ella tocaba el sencillo anillo de hierro que Dante había forjado años atrás. No como símbolo de propiedad, sino como recuerdo de que a veces la salvación venía de lugares inesperados, que las segundas oportunidades existían para quienes tenían el coraje de tomarlas, y que el fuego que debería haber destruido solo había revelado el metal precioso escondido bajo el óxido de años de abuso. Estaba en la comprensión, transmitida de aprendiz a aprendiz, de generación en generación, de que la resiliencia era una herencia más valiosa que el oro, que el trabajo honesto dignificaba y liberaba, y que nunca, nunca, era demasiado tarde para renacer de las cenizas y forjar una vida que valiera la pena vivir. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Comenta qué fue lo que más te marcó en la historia de Elena. Gracias por estar aquí.